Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides nuevamente a Voces del Español. El día de hoy vamos a tener un invitado súper especial. Se trata del doctor Arturo Erdely. El doctor Erdely es actuario con maestría y doctorado en ciencias matemáticas por la UNAM y profesor e investigador en el área de estadística de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de nuestra universidad. Y bueno, dicho sea de paso, compartimos también estudios en música en el Conservatorio Nacional de Música, que es también una de las áreas que nos apasionan. Y creo yo, quizá inculcado por nuestros padres, también una pasión por cuestiones del lenguaje. En mi caso yo me fui por la lingüística, él se fue por los lenguajes matemáticos, pero creo que ahí tenemos también algo en común. Así que bienvenido, Arturo, y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en Voces del Español. Encantadísimo, espero que sea de provecho para todos. Yo creo que sí, porque además vamos a tocar un tema, creo, de mucha actualidad, apasionante para, al menos para ti y para mí, por eso estamos en esta entrevista, que es esta nueva aparición de herramientas como ChatGPT, de la inteligencia artificial, para la producción o la generación de textos de diversa índole. No solamente textos, pero quizá el día de hoy nos vamos a centrar en el tema de los textos. Pero quisiera partir de la pregunta, Arturo, ¿cómo definirías en pocas palabras qué es ChatGPT? Bueno, pues para poder definirlo, primero hay que hablar un poco de qué es la inteligencia artificial, en muy pocas palabras. Pues es una rama de las ciencias de la computación que se ocupa pues de la creación y desarrollo de máquinas y de software que sea capaz de pues, realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana, ¿no? Estas tareas pueden incluir pues la resolución de problemas, el reconocimiento de voz y de imágenes, la comprensión del lenguaje natural, tomas de decisiones y el aprendizaje mismo, ¿no? Eso es, digamos, en términos muy generales lo que es la inteligencia artificial. Y ya hablando en particular del ChatGPT, pues es un tipo particular de inteligencia artificial que fue desarrollado por una organización llamada OpenAI, ¿no? Lo de AI de Artificial Intelligence, que es una organización que comenzó pues sin fines de lucro para hacer investigación en esta área. Actualmente ya es una empresa con fines de lucro limitado, es decir, sigue persiguiendo una misión altruista en hacer investigación y promoción del buen uso de la inteligencia artificial, pero al permitirse ahora ser una empresa de lucro limitado, puede atraer inversión, pues para continuar con su trabajo en desarrollo de tecnologías asociadas con la inteligencia artificial. Bueno, este chat... Perdón, entonces para nuestro público es gratis, ChatGPT. Bueno, ya hay dos modalidades. Hay una versión de uso gratuita, pero ya también hay una un poquito más avanzada que es con un costo. Pero insisto, ahorita la idea de que tenga un costo pues es poder seguir financiando el desarrollo de esta tecnología, pero también habrá ya hay varias empresas que se van por la cuestión del negocio y de cobrarte y le agregarán funcionalidades o maneras de que pueda interactuar este tipo de tecnologías con tu negocio en particular. O sea, ahorita ya hay de todo, versión libre, versión de bajo costo, versión hasta empresarial, ¿no? Pero es como YouTube, como Zoom, o sea, hay versiones gratuitas de entrada, lo podemos usar gratis. Ya después si quieres escalar, entonces empiezas a pagar. Así es, así es. Pero bueno, en cualquier caso, pues el chat GPT lo que lo caracteriza, pues es que es capaz pues, de entender y responder preguntas, mantener conversaciones, redactar ensayos y más cosas. O sea, es un producto, pues digamos, de entrenamiento de aprendizaje automático a gran escala. O sea, alimentado pues por miles de millones de fragmentos de texto en varios idiomas, ¿no? De hecho,
Las siglas GPT que se le agregan a ChatGPT significan Generative Pre-trained Transformer, ¿no? Que en español sería algo así como transformador generativo preentrenado, ¿no? Digamos, y lo de generative o generativo quiere decir que el modelo es capaz de generar texto nuevo a partir de lo que ha aprendido durante su entrenamiento, ¿no? Lo de pre-trained, ¿no? Preentrenado, pues obviamente indica que antes de ser usado para tareas específicas, pues este modelo computacional ha sido pues previamente entrenado en un gran corpus de texto, aprendiendo patrones y estructuras del lenguaje. Y finalmente lo de la T de Transformer, ¿no? Pues es un tipo de arquitectura que se conoce como de red neuronal computacional, que justamente es el corazón del procesamiento de esta información. Es decir, esta arquitectura de Transformer se caracteriza por su capacidad para manejar secuencias de datos, como el lenguaje natural, por ejemplo, de una manera eficaz y flexible. Digo, a lo mejor no quedó muy claro, pues lo más sintetizado que podemos decir o definir qué es ChatGPT. Cuando empieza uno a utilizarlo como un usuario primerizo, como yo hace un par de semanas, da la impresión, se parece mucho a Alexa o a Siri, ¿no? Le das una instrucción y te contesta, te resuelve, búscame esto. ¿Se parecen o no? Pues yo diría que sí hay algunas diferencias significativas, ¿no? Entre usar esos, digamos, eso es Siri, Alexa ya son tipos de inteligencia artificial justamente, aunque más enfocados a ciertas tareas muy específicas, no tanto pensados para generar una gran interacción o una gran conversación, ¿no? Pero digamos, es la misma lógica, ¿no? Con lo que sí hay una diferencia importante es respecto a usar Internet para buscar información, que lo que puedes hacer con ChatGPT, ¿no? Por ejemplo, cuando usamos Internet, pues necesitamos navegar por diferentes sitios, evaluar la confiabilidad de la información que te sale y a menudo pues tienes que sintetizar los hallazgos, ¿no? De diversas fuentes que encuentras en tu búsqueda con un buscador de Internet, ¿no? Pero con ChatGPT lo distinto es que puedes hacer preguntas en lenguaje natural, ¿no? Y obtener respuestas bastante coherentes y precisas, basadas, eso es muy importante, en su entrenamiento, ¿no? En una amplia gama de textos, ¿no? Sin embargo, esto es importante recordarlo y tenerlo presente, que aunque el ChatGPT te puede proporcionar información útil de esta manera, pues no debe de reemplazar la investigación cuidadosa y crítica, ¿no? Es decir, sí está bien que preguntemos algo, pidamos que escriba algo, una propuesta de algo, un texto de algo, pero como especialistas o como gente que tenga idea de qué información estamos pidiendo, pues sí revisar el resultado y ver que tenga coherencia, ¿no? Déjame centrarme un poquito en el tema de las diferencias con el Internet. O sea, cuando nosotros éramos estudiantes de prepa, incluso en la universidad, no había buscadores de Internet, bueno, hasta la prepa por ahí, ¿verdad? No había, ¿no? Entonces, de pronto ya apareció esta herramienta y entonces nosotros abríamos un buscador, yo recuerdo Altavista en aquel entonces, Yahoo, ahora, bueno, Google creo que es uno de los más difundidos, utilizados, y pues eso, accedemos a una serie de datos que todo el mundo va subiendo a la red y vamos compartiendo y vamos encontrando allí. ChatGPT funciona igual, está conectado a Internet, se alimenta de Internet. Puede o no conectarse, ¿no? Por ejemplo, la versión libre que hay de ChatGPT no se conecta a Internet, incluso te avisa que está entrenado con textos hasta septiembre de 2021, pero es una gran cantidad de información hasta septiembre de 2021, y es con base en eso que trata de contestar o argumentar o lo que tú le pidas, ¿no? Pero ya hay una versión, digamos, más avanzada que puede conectarse. Y digo, estamos centrados en ChatGPT porque es el más popular. Ya hay otras tecnologías similares. Por ejemplo, Google
sacó BARD, ¿no? BARD, ¿no? Que igual busca integrar algo así como el ChatGPT, pero con su buscador que es muy poderoso. Pero ya el mismo ChatGPT en la versión con costo ya te ofrece, si quieres que utilice un buscador de internet para lo que le preguntes, ¿no? O por default no hace eso. O sea, ya hay esas dos posibilidades, ¿eh? ¿Por qué crees que en esta primera versión, en esta versión que entiendo que es piloto de prueba de ChatGPT, habrán limitado a un determinado corpus, ha hecho un corte a septiembre de 2021 y no abrirlo a que se mantenga actualizándose y enriqueciéndose con otro corpus? Digamos, es un corpus cerrado. Dijeron, vamos a meterle todo esto, pero hasta septiembre de 2021 y hasta ahí nos quedamos y lo demás está contenido de alguna manera. ¿Cuál crees que pueda ser la razón? Bueno, yo creo que la razón es que la cantidad de información que actualmente se genera en todo el mundo cada minuto es brutal, ¿no? Es brutalmente grande, ¿no? Entonces, estos modelos se tienen que entrenar, ¿no? Justamente en muchos textos, ¿no? Y ese proceso de entrenamiento, aunque se haga con computadoras muy potentes, muy eficientes, está la cantidad de información con la que se entrena, que lograr toda una fase inicial de entrenamiento lleva tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente hicieron un corte a una fecha y están, pues, de alguna manera dando seguimiento a ver qué también funciona la herramienta con ese corte. Finalmente, lo que se busca es ir probando ya con más gente, porque obviamente antes de liberarla al público, pues la estuvieron probando con gente de su confianza, pero ahora que ya se libera al público, bueno, pues obviamente les interesa ver qué otras cosas pueden salir, digamos, porque el asunto de estar reentrenando cada día con la gran cantidad de información que se genera en el mundo, pues sería muy tardado, entonces no estaría la herramienta, digamos, disponible todo el tiempo. Entonces, sí, ese proceso de entrenarse, es que imagínate, estamos hablando de entrenar un programa muy sofisticado de computadora con muchísima información que está disponible hoy en día, o sea, es brutal, o sea, realmente no es una limitación que el corte sea septiembre de 2021, es mucha información. Digo, obviamente de septiembre de 2021 para acá, pues han sucedido cosas sobre las cuales ya no está entrenado, pero hay mucho conocimiento que sigue siendo válido de septiembre de 2021 hacia atrás. Lo importante aquí es la herramienta conversacional que pueda interactuar con personas como si tuviera una conversación en lenguaje natural, que pueda discutir, argumentar, generar propuestas, y con esa información hasta cierta fecha creo que es suficiente para estarlo probando. Ok, vamos a entrar a la parte de la experiencia, que creo que es la que es muy, muy interesante. Pero hablando del tema de las fuentes que tiene ChatGPT, que acabamos de decir, bueno, sus fuentes es un corpus amplio de textos. Me imagino que también habrá audio, imágenes, no lo sé. Con lo que yo he experimentado es con textos. Y cuando lo utilicé la última vez, le pregunté a ChatGPT quién es Arturo Erdely. ¿Y qué crees que me contestó? Dime. No tengo información. Ok. Por eso preguntaba cuáles son las fuentes, porque tú eres un usuario de ChatGPT, ya lo has alimentado con ciertos textos, etcétera, pero a mí me dice que no sabe quién eres. Bueno, aquí hay algo importante, que la respuesta que te puede generar ChatGPT, primero, no siempre es la misma, aunque hagas la misma pregunta, no te va a generar en automático las mismas respuestas. Y segundo, que es muy sensible a la forma en cómo planteas las preguntas, ¿no? Y entre más información le des en la pregunta y más lo vayas acotando, puede generarte otro tipo de información, ¿no? Por ejemplo, podrías intentar preguntarle quién es el académico mexicano Arturo Erdely, ¿no? Entonces, ya cuando lo acotas, puede ser que logre encontrar algo de información. Yo he hecho variaciones de cómo pregunto información sobre mí mismo. Y sí, en algunas veces me dice que no tiene información, en otras ocasiones sí me llega a decir que ahora sí que si le ayudas un poco, si acotas la pregunta,
puede ayudar a mejorar esa búsqueda, porque toma en cuenta que es una búsqueda en una gran base de datos, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita mismo, lo voy a hacer ahorita mismo aquí en mi computadora, y si yo hago esta pregunta, que le digo, a ver, ¿quién es el académico mexicano Arturo Erdel? A ver si eso le ayuda un poco. Y entonces, no, pues sí, aquí no me está dando. Dice, lamento informarte que hasta mi última actualización en septiembre de 2021 no dispongo de información específica sobre el académico mexicano llamado Arturo Erdel, ¿no? Que es un poquito la información que tú tienes. Sí, y es interesante porque eso es algo que no nos pasa, obviamente, en Google, ¿no? Yo en Google pongo Arturo Erdel y me va a aparecer todo lo que haya en la red, ¿no? Entonces, ahí ya es la primera gran diferencia, que es que no funciona igual, no es un buscador equivalente, estamos hablando de otra cosa. Ahora, ¿qué cosas hace ChatGPT que yo he visto que no las resuelvo con Google, ¿no? Yo no le puedo decir a Google, escríbeme un texto para presentar un libro de enseñanza de morfosintaxis a profesores de español como lengua extranjera. Pero sí lo puedo hacer con ChatGPT, lo he hecho, ¿no? De hecho. Entonces yo le pido que me genere un texto con esas características y, como dices tú, entre más información le doy, mejores cosas me arroja. La última pregunta que le hice a ChatGPT fue, ¿cuáles deben ser los contenidos a evaluar en un examen de certificación de profesores de español como lengua extranjera o de lengua extranjera en general? Y me sacó 15 puntos muy relevantes, muy importantes, y no encontré ninguno que faltara, ¿no? De todos los que ya había yo revisado en un trabajo anterior. Entonces, ese tipo de cosas son impresionantes para mí, porque no las logro preguntándoselas a Google, ¿verdad? En tu experiencia, ¿qué cosas has podido hacer con ChatGPT que de ninguna manera podías haber hecho con otra herramienta? Bueno, primero, volviendo a lo de la búsqueda, creo que comenté que en la versión con pago sí te da la opción de que use o no un buscador de internet. Por ejemplo, ahorita le repetí la pregunta, pero habilitando la posibilidad de que busque en internet. Entonces ya hizo una búsqueda de internet y a la misma pregunta de quién es el mexicano Arturo Erdely me contestó, te lo leo. Arturo Erdely es un académico y profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó todos sus estudios en la UNAM, donde se graduó como actuario y después realizó una maestría y un doctorado en ciencias matemáticas con una orientación en probabilidad y estadística. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Todavía le agrega más. Y me pone las referencias, me puso 3 referencias de dónde lo tomó, ¿no? Le puede uno hacer clic y luego dice, en términos de su trabajo reciente, Erdely ha estado elaborando gráficas sobre la epidemia de COVID-19 en México, basándose en datos, etcétera, etcétera. O sea, ya, digamos, a la hora que ya lo conjuntas, ¿no? Y le das la opción de conectarte a internet, entonces este chat busca en internet y aparte es una redacción. Digamos, el chat GPT y este tipo de tecnología lo que hace es redactar bien con base en ideas que tú le des o ideas que pueda tomar de internet. Entonces, sí, ahorita ya se puede hacer eso. De hecho, la contraparte de chat GPT que tiene Google, que es Bard, hace lo mismo. Bard en automático usa el buscador de Google y aparte redacta. Pero aquí creo que la parte interesante es la parte de esa capacidad de redactar, de que tú le des fuentes de información, ya sea que le digas que las busque en internet o tú le escribes algunas ideas y te hace una redacción. De hecho, hice un ejercicio que llamó mucho la atención hace poco, que incluso el periódico Reforma me invitó a escribir un artículo al respecto, porque hice un ejercicio que estuve haciendo público en la red sociodigital Twitter, en la que lo que yo le pedí al ChatGPT es que escribiera una carta dirigida a Enrique de la Madrid, este político mexicano que aspira a ser candidato a la presidencia de México por la oposición. Entonces yo le pedí a ChatGPT que redactara una carta dirigida a Enrique de la Madrid explicándole por qué no es buena idea que se postule a la presidencia, ¿no? Y le puse en el prompt, porque esa es la parte clave, ¿no? Darle elementos, ¿no? Y le dije, utilizando ideas como
el hecho de que es militante del PRI, de que se le asocia al gobierno anterior de Peña Nieto, que tuvo muchos escándalos de corrupción. Entonces yo le doy una serie de elementos y entonces con esos elementos, más lo que tenía en su base de datos de entrenamiento, ChatGPT hizo una redacción muy bien hecha, muy bien argumentada, ¿no? Luego, el ejercicio que hice es, bueno, ahora para equilibrar el debate, le puse, ¿no? Ahora escribe algo a los seguidores, a quienes apoyan a Enrique de la Madrid, para que no se desanimen con el escrito anterior y que sí apoyen a su candidato y darles argumentos. Entonces, el ChatGPT escribe algo también igualmente muy elocuente, tratando de argumentos, ¿no? Pero lo interesante de este ejercicio es que también aprovecha la conversación anterior que tuvo, digamos, conmigo respecto a lo primero que le pedí. Entonces, cuando yo pido que opine lo contrario, me menciona a mí, eso es lo que fue muy interesante, que me menciona y dice, y bueno, aunque Arturo Ereli tiene algunas opiniones en contrario, ¿no? Recordemos que es un especialista en estadística y que no por ser especialista en esa área, sus opiniones en otro ámbito como es la política son igualmente válidas, ¿no? Se desacreditó. Sí, me desacreditó un poco, pero, o sea, pero ya notó y relacionó que en la pregunta anterior yo le había solicitado que que hiciera una opinión en contra de que se postulara, y luego yo mismo le estoy pidiendo lo contrario. Y finalmente, lo interesante es que le volví a pedir que se retractara, ¿no? Que no le escribí, no te dejes influenciar por mí, y retráctate del texto de apoyo que acabas de escribir a favor de Enrique de la Madrid, ¿no? Y escribí un nuevo texto, empezando con una disculpa, ¿no? Por qué tener que reconsiderar y que lo había pensado bien. E incluso menciona que desafortunadamente se había dejado influir por mí, ¿no? Y mis opiniones, que de hecho la carta de apoyo la había yo solicitado o sea, es muy interesante lo que logran hacer con este tipo de herramientas. Entonces, creo que lo que hay que tener en mente es una herramienta, yo diría, que busca ser conversacional y que busca imitar lo más posible la manera en cómo hablamos, cómo nos comunicamos, cómo entrelazamos ideas, cómo razonamos, más que la precisión de la información, ¿no? Porque luego mucha gente quiere escribir en el chat GPT, a ver, dime quién va a ser el próximo presidente de México, ¿no? Y pues te contesta que como herramienta que es, no está hecha para eso, etcétera. O sea, no es un modelo que pretende darte información como el buscador de Internet, aunque puede hacer búsquedas si lo habilitas para ello, sino busca conversar. Obviamente, cuando tú conversas de un tema, pues estás echando mano ¿de qué? De todo lo que sabes sobre un tema, aunque no seas un experto, ¿no? A veces no tienes la información correcta, precisa, pues lo mismo hace el ChatGPT. Puedes tener una conversación, estarle pidiendo opiniones o que redacte cosas, y va a echar mano pues de información con la que se entrenó, pero en esa información, en esa vasta información a la que recurre, pues no necesariamente toda es precisa, pero pues eso ocurre en la conversación humana, ¿no? Cuando la gente argumenta y te dice, pues a lo mejor no te está diciendo cosas muy precisas que digamos, ¿no? Déjame detenerme en el tema de la interacción con la máquina, vamos a ponerle así. Yo me había imaginado ChatGPT como un asistente personal, pero si tú a un asistente personal le dices, escríbeme una carta de apoyo, escribe una carta de apoyo. Si le dices, escríbeme una carta de ataque, te escribe una carta de ataque. Y si le dices, ahora haz una carta de ataque, no va a decir, Arturo me está diciendo esto. O sea, un asistente se va a poner en tus zapatos y va a hacer lo que tú harías, y simplemente como una herramienta tuya, como una extensión de tu propia mente. Pero aquí estamos viendo que lo que hay es un diálogo y que la máquina se está disociando de ti, de tu propia inteligencia. O sea, es tu herramienta, pero al mismo tiempo no es una extensión tuya, sino es una contraparte tuya de alguna manera. Esa es una primera cosa. La otra que quiero puntualizar también respecto de la interacción es que ya escuché más de una vez de ti y de otra persona con la que hablé al respecto, que me dicen,
Bueno, a veces te contesta que no puede, pero si le insistes, entonces, y me da mucha risa esto de si le insistes, porque es como, creo que a lo que se refieren es a lo que dijiste hace rato, si empiezas a precisar, a dar elementos, a alimentar un poco más sobre lo que quieres que ocurra, entonces ocurre. Por ejemplo, un amigo me comentó, llevo un año atorado en una investigación, ¿no? Y son dos temas bastante separados que él quiere poner en diálogo. Y cuando le dijo a la máquina que los relacionara, la máquina dijo, pues no, estos temas no tienen cosas en común, ¿no? Pero igualmente, ¿no? Le insistió, no, pero mira, desde el punto de vista de tal, y lo poquito que él ya había, digamos, avanzado en la investigación, se lo dijo en pocas palabras, y entonces sí ya pudo generar, ¿no? O como ahorita que tú dices, bueno, pues si le agregamos esta parte, o sea, hay una cuestión como de guía, ¿no? Como de guía, pero sin perder la perspectiva de que estamos hablando con un otro. ¿Te parece? Pues es un otro muy sofisticado, pero sí, digamos, en la medida que le des más elementos, sí puedes facilitar su labor, porque a veces pedimos tareas que a nosotros se nos antojan sencillas y no lo son tanto, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco burdo. Vamos a suponer que tú perdiste tus llaves, ¿no? Y que hay un super aparato buscador de llaves, ¿no? Que te presentan y le dices, a ver, pues que me ayude a encontrar mis llaves, ¿no? Entonces, yo le escribo al aparato, oye, perdí mis llaves, ¿dónde están? ¿No? Pues va a decir, bueno, pues, ¿en dónde vives? ¿No? Y tú dices, no, pues en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, pues, hacer una búsqueda pensando en toda la Ciudad de México, pues por muy potente que sea el aparato, pues a lo mejor no va a lograr encontrar porque no puede hacer una búsqueda exhaustiva, ¿no? En cambio, si tú le acotas y le dices, no, pues lo perdí, pero en mi casa, ok, ¿dónde vive? Entonces, a lo mejor cuando tú ya vas acotando y le das elementos, ayudas al procedimiento automatizado que tiene este tipo de programas a encontrar la respuesta. O sea, en mi caso, bueno, pues a lo mejor no le ayudé lo suficiente para que a la primera diera conmigo o encontrar información sobre mí, pero si lo empiezo a acotar o le doy ayudas, etcétera, este proceso automatizado de búsqueda va a lograr encontrar algo y luego lo va a redactar. Entonces, sí, más bien es, hasta tenemos un dicho, ¿no? Que dice, en el pedir está el dar, ¿no? Entonces, si pides mal, si preguntas mal, pues no vas a obtener una buena respuesta, o quizás no obtengas ni siquiera una respuesta, pero cuando tú preguntas de manera clara, concisa, e incluso dando algunos elementos, puede ser que esta herramienta de búsqueda sí logre encontrar esos elementos, porque recordemos que está entrenado en una gran cantidad de información. Entonces, tampoco es fácil encontrar de entre todo ese mar de información, poder encontrar cosas que se conecten, salvo que le des una pequeña ayuda. Entonces, sí, la clave para obtener lo que uno espera o respuestas que sean útiles en el chat GPT es cómo le redacta las preguntas, ¿no? Lo que en inglés se llama el prompt, ¿no? ¿Cómo le vas a escribir tu requerimiento? ¿En tu experiencia funciona mejor si el prompt se hace en inglés que en español? Depende del tema. En temas más técnicos parece que sí funciona mejor en inglés, porque además fue entrenado con mucha mayor información en inglés que en cualquier otro idioma. Entonces sí hay más posibilidades, ¿no? Sí hay que hacerlo, pero ya después lo empecé yo a usar, lo estoy usando todo el tiempo ya en español, y la verdad es que sí encuentra muy buena información. Incluso algo muy interesante, yo le pedí en idioma español, por ejemplo, que me redactara un código de programación para computadora, ¿no? Y los lenguajes de programación pues usan palabras en inglés y todo está en inglés. Le pedí que redactara un texto matemático, ¿no? Sobre un tema, pero usando un código especial para hacer textos de matemáticas, ¿no?
y sí lo logra bastante bien, a pesar de que tuvo que recurrir a un lenguaje que está en inglés, las instrucciones son en inglés, pero tomó los textos en español, puso los conceptos en español, puso las fórmulas en español. Entonces sí va a haber más información, digamos, para algo muy técnico específico, creo que sí hay que recurrir al inglés todavía, porque está entrenado en más información en inglés, pero ya en español, que es uno de los idiomas más hablados en el mundo después del inglés, ya hay bastante información y se defiende bastante bien. Yo no he tenido grandes problemas, o que me ponga un idioma español así medio extraño o que me resulte, digamos, poco claro, no, bastante decente lo que he obtenido en idioma español. Ok, quiero enlistar los usos que podemos hacer de esta herramienta. Ya mencionamos dos. Hablaste de un uso político, que me parece algo, pues que da para mucha reflexión. El hecho de que tú puedas generar un discurso político elocuente, tanto para apoyar como para ir en contra de una persona o de una candidatura en este caso. Es uno de los usos que has mencionado de tu experiencia. Ya mencionamos también usos académicos, ¿no? Hablaste de un texto con fórmulas matemáticas, comenté el caso de mi amigo que está haciendo una investigación también vinculando dos temas, uno de neurología y otro de filosofía, etc. ¿Qué otros usos le podríamos dar? Estoy tratando de imaginar algún uso artístico, algún uso filosófico. ¿Hasta dónde crees que puede, la poca experiencia que tenemos, qué otros usos piensas que puede tener? Pues algo que me ha llamado mucho la atención es su capacidad para escribir poemas, ¿no? Por ejemplo, le pedí hace poco que escribiera un poema sobre la necedad, ¿no? Pues digo, ¿quién va a andar escribiendo poemas sobre la necedad? Bueno, no faltará, ¿verdad? Pero le pedí que escribiera un poema sobre la necedad y bastante bien escrito, bastante ingenioso, ¿no? Entonces, esa capacidad de escribir poemas se me hizo muy interesante. Incluso hace poco también le pedí que escribiera un soneto al estilo de Lope de Vega, ¿no? Y lo escribe y realmente te da la idea y es el tipo de lenguaje que usaba Lope de Vega, que por cierto, ahora que ya empieza a haber algunas herramientas que supuestamente pueden evaluar si un texto fue generado con inteligencia artificial. Entonces, le pedí a una de estas herramientas que evaluara este poema que compuso ChatGPT, este soneto, al estilo Lope de Vega, y lo pasé por varios de estos programas que detectan si algo fue escrito con inteligencia artificial, y todos dijeron que fue escrito por un humano, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está una posibilidad creativa, ¿no? Redacción de poemas, sonetos, etcétera, ¿no? Claro, déjame comentar al respecto que escuché a un joven universitario becario en UNAM Chicago, que comentaba que se le podían pedir muchas cosas, por ejemplo, recetas. Se lo comenté a un amigo, oye, mira, a ti te gusta cocinar, se pueden hacer recetas, y le pidió al ChatGPT la receta de las croquetas de pollo, que él conoce muy bien, y cuando la revisó dijo, no, pues así las hago, o sea, efectivamente eso es lo que lleva, así se hace, ¿no? Y luego le comenté que también se hacía poemas por este comentario que me habías hecho de los poemas, y entonces le dije a ChatGPT, ahora escríbeme la receta de las croquetas de pollo en verso. Y se avienta un verso perfecto, o sea, la receta, no necesita la receta, con ese verso ya. Entonces, pareciera que la capacidad ahí de usos creativos, pues está al servicio de la imaginación de cada quien, ¿verdad? Así es. Otro uso interesante que le he encontrado es para mejorar un texto que uno haya escrito, ¿no? O sea, ya he hecho un par de escritos que al terminarlos, pues le pedí a ChatGPT que reescribiera mi texto, mejorando la redacción y haciéndolo más atractivo, ¿no? Entonces,
reescribe, entonces fue mi texto, lo retoma ChatGPT y cambia algunas palabras, hace énfasis en otras, entonces escoge algunas palabras alternativas, algunos sinónimos que son más atractivos y hacen mejor énfasis en mis propias ideas. Entonces también para mejorar tus propios escritos, pues puede ser una herramienta muy, muy interesante. Aunque aquí pues van a venir otro tipo de preguntas y cuestionamientos acerca de la originalidad, ¿no? Es decir, si yo escribo un texto con mis ideas, mis conceptos, y ya una vez que lo escribí, le digo a ChatGPT que lo mejore, ese nuevo texto, ¿de quién es? ¿No? O sea, ¿hay un problema ahí de autoría o debo de decir que, pues sí son mis ideas, pero que mi versión original me la reescribió ChatGPT? O sea, ese es un tema que va a haber que ahora discutir desde el ámbito académico, ¿no? Sí, claro, bueno, nos estamos acercando al final de este programa y creo que ese es un tema para un programa aparte, definitivamente, porque tiene, digamos, las consecuencias que puede tener el intentar regularlo, no regularlo, cuestiones de derecho de autor, etcétera, pues sí, es un tema muy amplio al que creo que no nos va a dar tiempo de llegar. Pero bueno, podemos hablar de otros usos mucho menos académicos o menos literarios también y más mundanos, ¿no? Hace poco una persona me dijo que le habían pedido en una mudanza que hiciera un inventario de todas sus cosas y se pasó varias horas haciendo su inventario, sus fotos, sus descripciones, etcétera. Y ya cuando llegó muy orgulloso con su esposa a decirle, mira, aquí está el inventario, la esposa dijo, ay, qué pena que no te dije, pero se lo pedí a ChatGPT y ya me lo dio y ya lo entregué desde hace muy buen rato, porque pues ChatGPT se tardó lo que tardamos nosotros en pestañear en hacerlo, cuando una persona con su propio trabajo humano le tomó horas, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto apunta hacia que podemos pensar en usos que nos hagan la vida más sencilla, ¿no? O sea, no entramparnos con el tema de no hay que usarlo porque qué tal que hay estudiantes que lo van a utilizar para hacer trampa o hay, que sí es un tema que vamos a tener que investigar. Pero más allá de eso, creo que lo más emocionante es que tenemos una herramienta que nos va a ahorrar mucho trabajo, muchas horas que espero se las podamos dedicar a cosas más productivas y que no podemos resolver todavía con inteligencia artificial. Y esto me lleva a la última pregunta, Arturo. ¿Nos va a quitar la chamba el ChatGPT? Pues más bien va a ocurrir lo que siempre ha ocurrido con los avances tecnológicos, ¿no? Es decir, el avance tecnológico quizás va a eliminar algunos puestos de trabajo, pero va a crear otros nuevos. O sea, simplemente está ayudando a automatizar o a liberarnos de ciertos trabajos que de manera manual era más tardado, más ineficiente. Entonces se eliminan algunos puestos de trabajo, pero se van a crear muchos otros con ese tiempo que se libera porque va a haber nuevos problemas por resolver. Entonces, si lo vemos a lo largo de la historia, estos avances tecnológicos terminan generando más nuevos empleos que los que sustituyen. Entonces, no hay que tenerle miedo. La historia del avance tecnológico ha sido siempre así, para avanzar, para el bien de la humanidad, aunque también, no olvidemos, estos avances tecnológicos también se usan para mal y son susceptibles de usarse mal, ¿no? Así pasó con la dinamita que Alfred Nobel creó con fines civiles y pacíficos, y todos sabemos el mal uso que se le terminó dando. Pero bueno, eso es la naturaleza humana. Siempre se puede usar para bien o para mal estos avances, pero definitivamente en general el resultado general va a ser que vamos a estar mejor con estos avances que se van a incorporar a nuestra vida diaria, que nos van a facilitar nuestro trabajo y que van a dar pie a nuevas actividades y a nuevas oportunidades de trabajo que las tecnologías que tengamos al momento no van a poder realizar todavía. Sí, yo quiero invitar a todo el público a que abra su cuenta en ChatGPT o en cualquiera que sea de su preferencia y que empiecen a experimentar, porque es evidente que no hay marcha atrás. Esto es una tecnología que llegó para quedarse
Me tocó cuando salieron los correos electrónicos escuchar profesores que decían, no, yo primero muerto que usar un correo electrónico, y pues más pronto cae un hablador que un cojo. A los 2, 3 años ya era imposible vivir sin un correo electrónico, ¿no? Entonces, no hay además como verlo, vivirlo y experimentarlo. Creo que ya estamos escuchando mucho sobre este tema, estamos escuchando gente que ya empieza a dar conferencias, etcétera, pero la gran mayoría de las personas con las que yo he conversado no lo han utilizado. O sea, yo misma había escuchado hablar de esta herramienta, le había preguntado a mi hijo si la utilizaba, etcétera, y algunos me decían que sí, otros que no, pero no la había usado hasta que tú, Arturo, me instaste a hacer una prueba simplemente por curiosidad. Y es que en verdad, digo, Arturo, tú, yo, varias de las personas con las que he hablado, estamos muy bien entrenados para escribir textos, y entonces nos sentimos como que el ego nos dice, no, ¿quién me va a mí a enseñar a escribir textos? O sea, yo soy lingüista. Pero en mi experiencia, realmente ver cómo ChatGPT me mejoraba un texto fue algo que me dejó boquiabierta y patitiesa. Y creo que lo mejor que puedo hacer es conocer mejor la herramienta, utilizarla a mi favor y ver qué otras cosas no puede hacer, justamente para encontrar cuáles van a ser esas áreas de trabajo que se van a abrir a partir de esta nueva forma de vida que nos trae la inteligencia artificial. Bueno, Arturo, pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna última cosa, alguna reflexión que se te queda para el futuro inmediato del uso de esta herramienta en tu área? Pues, bueno, en mi área académica, pues sí va a modificar definitivamente la manera en cómo quizás evaluamos a los alumnos o les pedimos que busquen información, ¿no? Esto es, sobre todo para la cuestión de trabajos escritos, bueno, pues ya un alumno va a poder usar ChatGPT y entregar un trabajo así muy bien redactado. Hay que estar conscientes de ello. Yo no le veo caso a prohibir que los estudiantes lo ocupen, más bien como académicos hay que estar como profesores, sobre todo, estar conscientes de que estas herramientas ya están ahí y tenemos que pensar más bien cómo las aprovechamos para mejorar la educación y el aprendizaje, porque no, estas herramientas son un complemento, no son un sustituto del aprendizaje. ¿Y cómo modificamos nuestros mecanismos de evaluación, lógicamente, verdad? ¿Qué es lo que queremos evaluar y cómo lo vamos a evaluar? Pero eso también es tema de otro programa. Pues muchísimas gracias, Arturo, por este primer acercamiento a ChatGPT. Gracias por compartirnos tu experiencia. Gracias a todos los que nos escucharon. Ojalá nos puedan hacer comentarios. Creo que es un tema apasionante en el que todos podemos empezar a experimentar, a aportar, y ojalá que vengan muchos programas más al respecto. Gracias, Arturo, por estar en este programa. Encantado. Y pues a todo el público nos vemos en la próxima edición de Voces del Español. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.